Listo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos y todas? Me complace muchísimo saludarlos y saludarlas en este espacio, ¿sí? Que pues es un espacio que me estoy atreviendo a hacer. Ya pues algunos de mis seguidores en Facebook saben que pues me estoy como dando a conocer por medio de videos y por medio del canal de YouTube. Entonces pues decidí como ampliar un poco esto y ampliarlo a través de hacer una especie de conversatorio, charlas o simplemente tener un espacio para escuchar a otras personas que sepan sobre diferentes expresiones artísticas, pero en especial sobre lo que a mí más me está gustando mostrarles a ustedes y es la literatura y la poesía. Entonces, me complace un montón, así desde el corazón, presentarles a una amiga, compañera y una maestra para mí, porque pues ella ha sido una maestra en muchos aspectos, desde que la conocí si no me falla la memoria, en el 2016, Adriana, en el taller de poesía, hicimos juntas con el tallerista y poeta Federico Díaz Granados en el Fondo de Cultura Gabriel García Márquez en Bogotá. Sí. Allí conocí a Adriana González, que es la mujer que ustedes están viendo en este momento. Ella pues es una artista en muchos aspectos, una gran poeta también, que yo admiro muchísimo. Y así a grandes rasgos, pues les voy a comentar un poco la hoja de vida muy brevemente de Adriana para que ustedes la conozcan y sepan también por qué decidí invitarla, no solamente por el afecto que le tengo de amiga, compañera, sino también porque tiene un conocimiento profesional altísimo. Entonces voy a leerles un momentico la reseña que tengo de Adriana. Y dice, Adriana es editora y docente, aunque también se ha dedicado a otros oficios, como la curaduría de exposiciones, el periodismo cultural, la escritura creativa y la jardinería de interior. Su actual blog personal es Desfilosofía en el Jardín, disponible en agnmona.wixsite, se los deletreo, wixsite.com. Después, si quieren, yo se los copio para que también la tengan y cuando les vaya a dejar el comentario, después de poner video, se los copio. No hay problema para que ustedes también la busquen a ella y la empiecen a leer desde el blog. Este blog surge de su fascinación por el giro vegetal en los estudios culturales. Antes mantuvo por 10 años en el blog El Alféizar de la Ventana, con reflexiones sobre feminismo, crítica política y social y contenidos sobre cine, literatura y arte. Adriana, al salir del colegio, hizo una carrera tecnológica en diseño gráfico. Allí descubrió su pasión por los conceptos. Entonces, estudió filosofía en la Universidad Javeriana. Luego, realizó un magíster en estética e historia, magíster en estética e historia del arte en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y actualmente está cursando la maestría en literatura de la Universidad Javeriana. Inicio este programa con Adriana, que pues espero, bueno, el programa no, realmente es un espacio, yo no lo voy a llamar programa, un espacio sabrosito que podamos gozar, hablar y conocer un poco también, con una perspectiva de salirnos de la academia en la cual estamos siempre un poco inmersos. Ya vemos personas también que tenemos como algo empirismo y que aprendemos también a través de la lectura, de la escucha y de la conversación. Este espacio decidí llamarlo también pues con, digámoslo así, la autorización de Adriana, porque pues ella es la que nos va a comentar el tema de hoy. Entonces, entre las dos decidimos bautizar este programa como Los matices de la poesía, porque pues ella nos va a hablar sobre esos matices o tipos, ella ahorita nos aclara un poco más, que tiene la poesía. Entonces, pues nada, le doy la palabra a Adriana para que se presente nuevamente o para que ya quiera comenzar y escucharla con detenimiento, porque sé que hoy yo voy a aprender un montón de lo que ella nos va a comentar. Ah, tan bonita, gracias, Débora. Bueno, pues tú ya me presentaste. Lo único, pues, es que pues, he sido durante muchos años lectora, pero ha sido como una lectura en años anteriores más bien un poco más desprevenida o un poco más desde la filosofía.
Y ya cuando inicié mis estudios de maestría, entonces ya me centré un poco más desde la experiencia más bien crítica de la literatura, y eso me ha permitido como encontrar unos matices de interpretación. No, yo no quiero decir que así es la poesía o que la vamos a encasillar así ciertos poemas, pero la interpretación que sí les doy a ellos está dado pues como por esas formas que yo encuentro. Y es porque considero que el acto de interpretación es un acto propio del lector, en el que nosotras y nosotros como lectores lo que hacemos es qué nos dice y qué sentimos frente a los poemas, más que decir es que esto fue lo que quiso decir la poeta, el poeta. Eso es algo que quiero aclarar para que después no digan, es que el poeta quiso decir, no, yo no voy a hablar de qué quiso decir cada uno de ellos, sino qué me dice a mí y cómo lo recibo yo. Eso es como lo primero, es como cuál es la forma de aproximarme. Y parte de esa forma de aproximarme a los poemas de obra tiene que ver con los sentidos. Para mí es el cuerpo el mediador de los poemas, más que los conceptos. Antes, cuando estaba como más siendo lectora desde esta filosofía, desde este aparataje epistemológico mío, era como más tratando de entender qué era. Luego dije yo, no quiero tanto entender, sino dejarme atravesar por una experiencia. Entonces eso me ha permitido como descubrir diferentes experiencias con distintos poemas de ciertos poetas eh, que tienen que ver con los sentidos y con el sentir. Ah, Es ok. como esa pequeña introducción. No, muchas gracias porque me parece fenomenal y creo que también por eso quise que tú fueras la que me acompañara en este primer espacio, porque me encanta que también no sea algo tan académico, algo tan contextualizado en lo que estamos acostumbrados de pronto a que nos enseñen la literatura y la poesía, cuando realmente también se nos olvida un poco que las sensaciones y el sentir, como tú lo dices, del cuerpo, es fundamental para cuando uno la escribe y Sí. para cuando uno la lee. Ujú. Entonces se nos olvida como esa partecita de todas esas sensaciones, emociones, de esa experiencia emocional y me parece fenomenal que tú nos vayas a introducir en ello. Entonces, Sí, gracias. pues para poder conversar sobre ello, inevitablemente voy a tener que leer poemas. Escogí poemas bastante cortos. De hecho, a mí me gusta mucho la poesía breve, me gusta más que la poesía de largo aliento, me encanta la poesía breve, creo que tiene una potencia de choque, como de esos impactos frente al cuerpo. Entonces, en ese sentido, escogí poetas y poetas contemporáneos. La mayoría están vivos, algunos fallecieron recientemente o hace bastante tiempo, pero digamos que entran entre los poetas contemporáneos. Entonces, pues yo creo que lo primero es como hablar como de esa poesía de los afectos. Usualmente, creo que está pasando ya pasó, como un helicóptero o algo así por acá. Cuando era pequeña, a mí me habían enseñado que la poesía era expresión de sentimientos y de sentir del poeta. Y si bien eso es cierto también, también es cierto que hay un poder de afectación. O sea, no es solo un sentimiento que se expresa, sino un afecto o un poder que tiene en la palabra del poeta y las imágenes sensibles, imágenes por así decirlo, sensibles del poeta que me afectan a mí, que me conmueven a mí, que me hacen sentir algo. Entonces, quiero empezar con un poema de Humberto Acabal. Humberto Acabal fue un poeta
guatemalteco que escribía en maya quiché, pero pues lo voy a leer en, en castellano porque no sé leer en maya. Entonces voy a leer, bueno, él además tenía una cosa muy linda y era que escribía en maya quiché y él mismo se traducía al castellano. Entonces, frente a esta poesía de los afectos, de cómo me afecta, pero también es cómo yo siento esa potencia de ese sentir mismo que está expresando el poeta, lo veo en este poema que se llama Mal apagado. Soy un fuego mal apagado. El viento de tu recuerdo sopla fuerte, remueve los rescoldos, el fuego se enciende y otra vez el tormento del incendio. Wow. Sí, yo siento ahí como esa pasión que nunca acaba. Y esa es la sensación que me queda. Y a mí me encanta la imagen del fuego también en la medida en que cuando a mí algo me apasiona, ya sea por emociones positivas o emociones no tan positivas, yo sí siento el calor en mi cuerpo. O sea, creo que la reacción de mi cuerpo es sentir calor. Entonces me pongo muy rojita, bueno, aquí porque hay mucho brillo hoy, entonces, pero creo que se nota por lo blanca que soy, lo pálida que soy, que esta pasión es la que me llega a mí y siento yo ese calor, ese fuego mal apagado de Humberto Acabal. Entonces ahí Wow. está como eso. Hoy por algo los cogiste de primeras, ¿no? Sí, claro, claro. Siempre me gusta empezar como con esa potencia que tienen los poemas de afectarnos. Eh, hay poemas que son muy conceptuales, que en una época a mí me atraían mucho, estos poetas que eran supremamente cerebrales y eran de poesía muy de los conceptos y de cosas muy serias, me gustaban mucho. Pero yo creo que fue como a raíz del taller de poesía que tomamos, que empecé a descubrir que me gusta más una poesía que me afecte, que me interpele, pero no que me interpele a la razón, sino que me interpele a la emoción e interpele mi cuerpo. Que movilice también, ¿no? Sí, Porque algo que me hiciste sentir a mí con el poema que leíste y me retomé un poco a lo que estamos viviendo es estar en la casa y recordé que hogar etimológicamente significa fuego. sí, Entonces, yo estuve, fue más bien como en esa sensación de el fuego del hogar que está ahí encendido y me hiciste fue como sentir esa sensación que, pues que yo creo que más de uno en este momento hemos estado sintiendo ese fuego de diferentes maneras desde la sí, forma en que yo lo viví cuando tú estás leyendo. sí, claro. Sí, a mí también la idea del fuego en el hogar me parece muy importante y para mí es muy importante que mi hogar sea un hogar cálido. Mm. Creo que es lo que me ha permitido sobrevivir en este tiempo de cuarentena. Que no se ha extinguido el fuego. Tener, sí, tener en todos los sentidos, en todos los sentidos. Pero sí la calidez del hogar, o sea, sentirme que estoy agradable con mis hijos, con mi pareja, con mis plantas, con mis gatas, o sea, sentir que estamos en un hogar que nos protege como del frío que pueda haber afuera, ¿no? Porque Sí, cada total. vez la sensación es de que cada vez es más impersonal lo que nos pasa. Entonces esto del sentir también me ha llevado a cuestionarme precisamente esas categorías de que el pensamiento es una cuestión solamente conceptual, o sea, que se piensa solo con la cabeza. Y he descubierto en varios poetas y en varios también filósofos y estudiosos de la cultura un nuevo concepto que me parece muy bonito, que es el sentipensar, que es el sentir como una forma de pensamiento.
A mí eso me parece súper bonito. Y eso lo encontré en una poeta que, bueno, la conocí hace varios años porque es amiga de mi maestro editor, que es Fernel Tavares. Él era gran amigo de Paula Klee y él me mostraba los poemas de ella. Entonces, voy a leerte en qué consiste ese sentipensar, o al menos cómo yo lo estoy entendiendo, ese sentipensar. Este es de su libro El alfabeto de fuego. Ella es una escritora colombiana. Paula Klee es el seudónimo de Francelena Goenaga. Entonces, voy a leerles este. Empieza con un epígrafe de Cioran que dice: no soy de aquí, condición de exiliado en sí. En ninguna parte estoy en casa, falta de pertenencia absoluta a lo que sea. Y empieza así el poema de Paula Klee. No ser, no estar, no permanecer. Oler, mascar, ser, estar, permanecer. Solo confío mi vida a un exiliado, pues fuera de sí, Dios permanece como un grito en la noche. Wow. A mí me pareció un poema muy interesante precisamente porque es la condición de descentrarnos. El pensamiento conceptual tiende a encasillarnos y meternos y estás aquí y tienes que estar completamente centrado. Y aquí ella lo que alude es a un pensar-sentir que nos saca, nos descentra. Pero por más que nos descentre, estamos en nosotros. Entonces es interesante. Adriana, ¿podrías volver a leerlo, por favor? Claro que sí, claro que sí. Gracias. A mí me tocó marcarlos porque después estoy yo buscándolo. Voy a leerlo sin el epígrafe, ¿listo? Dale, dale. No ser, no estar, no permanecer. Oler, mascar, ser, estar, permanecer. Solo confío mi vida a un exiliado, pues fuera de sí, Dios permanece como un grito en la noche. Wow. Y la forma en que lo lees, lo personalmente, que pues para mí eso es muy importante, ¿no? Yo me conecto mucho con la persona que lo está leyendo. Entonces, tú lo lees y como que uno entra, o yo personalmente, no sé cómo los demás lo pueden estar sintiendo, pero yo entré como en un momento de irme y volver. Esa suavidad, ese tono que usas para leer, para declamar, es sí, me fui, no estuve, pero otra vez volví, pero tal vez nunca me fui. O sea, quedé como en esa sensación muy agradable, ¿sabes? Pues tan linda, gracias. Me ha tocado aprender porque yo usualmente la poesía la leía era mentalmente, o sea, no en voz alta. Y precisamente a partir de mis estudios en literatura, gracias a una gran profesora y poeta que es Gina Saraceni, de la Javeriana, ella le da una gran importancia a la sonoridad. Para ella es muy importante la sonoridad en la poesía. Ella dice que la poesía, más que para que la estemos leyendo sentados, tomándonos un café y mentalmente, es para que nuestro cuerpo resuene, pero no en la imaginación, sino que resuene de verdad físicamente con esas palabras y esos sonidos. Entonces, mira que estamos conectadas porque eso me lleva a otro tipo de poemas, que son los poemas sonoros. Y los Ah, poemas sonoros, por un lado, son la sonoridad de las palabras, o los poemas onomatopéyicos. Los poemas onomatopéyicos son aquellos poemas que replican o suenan como suenan las cosas. Es el caso, por ejemplo,
Humberto Acabal, también en Las palabras crecen, que tiene un poema onomatopéyico, voy a tratar de leerlo porque es onomatopéyico, que es Voces del agua, y es así. Yo, shin, sho, pono, 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 blukut, 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 sac, 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 polou, 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 plum, 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 turuk, 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 gluk, 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 chit, 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 chit. A mí ese poema me encanta. Y bueno, y hace unos años, lo que pasa es que tuve la oportunidad de conocer a Humberto Cabal una vez que vino a un encuentro de poesía y yo toda como me sentía toda groupie y yo, maestra, por favor, lea este poema. Y entonces él, muy lindo, lo leyó y lo grabó. Tengo la grabación que se escucha además con todos los sonidos de la gente afuera, porque fue en la Universidad Nacional, en la cafetería, y entonces él lo volvió a leer para que yo lo pudiera grabar, y sonaba también con todos los sonidos de la cafetería. Era una experiencia sonora bien interesante la que tuvimos ahí. Y hay otro poeta también que ya es cómo tú empiezas a sentir el sonido a partir de las palabras. Y este es Raúl Zurita, un chileno, yo no lo conocía, yo lo conocí este año gracias a mi profesora y también me pareció maravilloso. También, bueno, espero que no sea tan largo porque ya llevamos un montón. Y a mí se me ha hecho cortico. Bueno, entonces este es del libro de poesía de Raúl Zurita que se titula INRI, el poemario, y él con él ganó el premio de poesía José Lezama Lima en el 2000, José Lezama Lima en el 2006 en el premio Casa de las Américas. Entonces dice así: llovieron cielos santos, llovieron infinidades de aguas como hijos del cielo santo, sí, como panes, como carnadas santas bajo el océano en cruz de Chile. Lloraron, llovieron hijos de amores que ya nunca, de praderas sin fin que caían en llamas, de zarzas que arden sin consumirse. Viviana oye cielos enteros caer como almendros en flor, como rosadas mejillas en flor sobre el mar salvo de Chile. La zarza del mar de Chile arde, arde sin consumirse. Arden las llanuras santas del cielo cayendo. Carnadas de hombres caen sobre la zarza llameante del océano. Los peces suben cantando con la voz tomada del cielo. Cardúmenes, infinidades de peces ascienden desde las aguas santas. Extraños soles cantan lloviendo desde el cielo. Extraños frutos sobre el océano santo. Peces en llamas saltan, asombrosas carnadas arden en el mar, llovieron cielos santos, zarzas de Chile, he allí vuestros hijos, zarzas de Chile, he allí el mar ardiendo. Entonces, bueno, yo leí este poemario a la vez que me vi un documental de Patricio Guzmán sobre cómo fue como la estrategia de muerte en Chile en la que tomaban a todos los presos políticos, la mayoría de presos políticos, y en helicópteros los botaban al mar y los botaban con rieles para que no pudieran, el peso no pudieran pues flotar y llegar a la orilla. Entonces es un sonido, es ese sonido del mar y de los muertos que caen, es tremendo, ¿no? Porque son imágenes que inicialmente nos parecen muy bellas, pero es contradictorio porque es una belleza macabra,
porque es No, la belleza de esa muerte, ¿no? Y esa denuncia a todos los muertos en Chile, claro. en el Me haces momento de la acordar, dictadura. me haces acordar ahorita que utilizas la palabra belleza, que yo le he escuchado a varias personas, entre hombres y mujeres, decir, es que la poesía es muy bonita, es que la poesía es para mostrar lo más bonito que hay en el mundo y en la vida, y realmente la poesía no es, habrá una que otra bonita desde la perspectiva que vea la persona lo bonito, pero realmente no es, de eso no se trata la poesía. Y Bueno, realmente es fuerte en algunos aspectos, no en todos, no estoy generalizando obviamente, no en todos, y cuando te estaba escuchando me hiciste acordar de un escritor, yo creo que pues también lo has leído, Juan Rulfo, con El llano en llamas, mm, sí, me claro. hiciste dar esa secuencia narrativa de él en prosa, Y él, prosa verso. y Rulfo también es muy sonoro. Y escuchar a Rulfo leer sus cuentos, cuando leyó sus cuentos, también es dar cuenta de ese sonido, porque además es muy diferente como se escucha por el mismo Rulfo, el Llano en Llamas, a como el mismo Zurita también lee sus poemas. Cuando yo me refiero a bello es esa belleza de la disposición de las palabras, que genera como una tensión entre estas imágenes sonoras, pero también esta experiencia tan terrible que se vivió en Chile durante la época de la dictadura y la forma como pone las palabras. Es, es casi como una contradicción, ¿sí? O sea, no es que él hable de la belleza, no es que él poetice la belleza, pero sí hay sí, una suerte de belleza perversa ahí, en esa contradicción de esas palabras como están, de esos sonidos como se oyen y también de lo que está ahí presente. Entonces es como eso, más bien lo que yo entiendo. No, pero estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, pienso, por ejemplo, en, en, en estos, en Baudelaire, cuando yo descubrí un poema, una carroña, pues que una carroña, el tipo compara a la mujer amada con la que va caminando por el campo y ven ahí una carroña, creo que es de vaca, no me acuerdo bien, y él compara a su amada con eso, con ese ser que se va a podrir. Entonces, es como a eso a lo que me refiero, es como a esa imagen, a ese concepto dialéctico que es la belleza, que es como, que puede ser en cierta forma contradictorio y muy fuerte. Entonces pues hemos explorado un poco como esta forma como yo percibo los poemas de ciertos poetas y hay otros que también los descubrí también a raíz del taller que tomamos y es estos poetas, al poeta, a muchos poetas, hombres y mujeres, que les interesa mucho la metapoética, el escribir sobre lo que es la poesía para cada una de ellas y de ellos. Y es bien interesante porque es pensar en ese oficio de escribir que es tan difícil, tan complejo, que no es de Musa ven a mí y aparece mágicamente como está en el imaginario de muchas personas, sino que es de trabajar y trabajar y trabajar para que salgan. Entonces, hay una poeta, ella fue compañera mía, Violeta Villalba, es una poeta pues, joven, porque recientemente ha publicado sus libros de poesía, y tiene un poema que se titula Escribir, y dice así: artificio de sangre, exorcismo de las entrañas, arder sinceramente, dejarlo todo en el instante, hablarse a sí mismo, dejar de fingir, porque nadie escucha.
tú sabes, bueno, tú ya me conoces cómo soy yo y que yo asocio muchas cositas, ¿no? Pero me llama la atención de que los poemas que haces como elegido, menos uno han tenido la palabra arder, menos uno. Ah, porque a mí me encanta, a mí me encanta la Arder. imagen del fuego. Porque a mí me encanta la imagen del fuego. Yo creo que hay varias cosas que están, imágenes que están presentes en mí y yo creo que sí, indiscutiblemente la del fuego. De niña yo vivía obsesionada con tener una casa que tuviese chimenea. Nunca, nunca he vivido en casa con chimenea y esa era como mi fantasía, como de tener casa con chimenea y ver el fuego y dormir con el calor que deja la leña ya cuando ya se está acabando y sabe uno que no va a ocurrir un incendio en casa por dejar la chimenea encendida o cosas así por el estilo. Eh, sí, el fuego para mí es muy importante. El fuego de casa y el fuego interior. El, Pero no se eso apaga. también me lleva a mí a pensar, inclusive me lleva a pensarme a mí como lectora, eh, que uno de todas formas va a buscar esas voces que lo lleven a identificarse con esas imágenes Claro. poéticas, con esa palabra. Y entonces cuando yo te escuchaba y este último arder, yo dije, ahí están las voces con la identificación de Adriana, claro. Que eso también nos enseña a nosotros a escribir poesía, también saber con qué voces nos estamos identificando con esas palabras que estamos también creando, Claro, nuestras imágenes, nuestras sensaciones. claro. Además, porque es indiscutible que lo que nos lleva a escribir también es esa fascinación por los otros que escriben. Y eso me hace pensar, por ejemplo, en Paula Klee, también aquí hablando de metapoética, en Paula Klee, que hace un trabajo de metapoética, pero que es con referencia a otros poemas. Y la referencia que ella hace en su poema es a otra poeta que a mí me encanta mucho, que es Idea Vilariño. Entonces, te voy a leer primero el poema de Paula Klee y luego el de Idea Vilariño. Entonces, para que veas esos ecos y esas resonancias de por qué nosotros, lo que tú dices, por qué nosotras escribimos como escribimos y a partir de quiénes estamos escribiendo y con quiénes queremos también generar ese diálogo o ese encuentro o esas resonancias. Este se titula No, parodiando a Idea Vilariño. No diré tu nombre, no te escribiré un poema, no me levantaré todos los días para ti, no dormiré después de darte las buenas noches, no te contaré historias cada semana, no veré crecer a tus hijos, no te prepararé el té, no inventaré cada día la ternura para ti, no te haré llorar, no te haré reír, no te daré la mano, no te escucharé, no celebraré tus nanoinventos, no tejeré para ti bufandas de lana, no te diré que eres el hombre más bello, sobre cuyos labios se derrama la gracia, no te dejaré mi trenza cuando muera. Ese es el poema de ella, parodiando a Idea Vilariño. Entonces, el poema de Idea Vilariño es Ya no. Ya no será, ya no viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme, nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros. No llegaré a saber por qué, ni cómo nunca, ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo, para siempre, y tú. Ay, su merced se me acaba de tocar un poco. ¿Por qué?
No te diré. Perdón. No, sí, me acaba de tocar un poco el último, sí. Uf, qué agradable. A mí Idea me parece, bueno, Paula me parece una muy buena poeta. Idea Vilariño fue o ha sido de las poetas también que a mí más me ha impactado o he sentido yo una influencia en mí de su escritura. Me parece una escritura, bueno, empezando porque es corta, potente, de eso que me hace sentir de una en mi cuerpo las cosas y que me evoca experiencias también vividas. Entonces están esta metapoética, también poética que se refiere a otros poemas y con quienes dialogamos. Entonces es como eso, pues también están la poesía de imágenes, que creo que es como la más usual, pero usualmente cuando pensamos en imágenes le damos como prioridad a la imagen visual. Y fíjate que están también estas imágenes sonoras o estas imágenes de tacto, pero pues no sé si encontré, este es un, no, este es de poesía, de metapoética, de imágenes del tacto o imágenes del gusto, de esas no encontré como aquí a mano para poderte traer ejemplos, pero para mí la poesía es ese camino o ese espacio que me permite también explorarme a mí misma a través de un sentir, yo no podría decir si compartido, pero sí un sentir atravesado por las palabras de otros. Entonces es como eso, la forma como yo siento los poemas. Palabras de otros y palabras propias, porque su merced también escribe poesía y escribe una poesía muy, muy, para mí, muy agradable, muy buena, Tan linda. literal. Entonces, gracias Adriana, gracias por esto que nos acabas de dar, que es, para mí es un alimento impresionante. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Débora, por invitarme. Cuando quieras, volvemos a hacer otra grabación y otro encuentro. Hacemos Y otro ahorita encuentro. con más experiencia, porque casi que no logramos, las dos Sí, pues, somos un poco torpes con lo de esta sí, red social, casi que no, pero sí, no, pues esto ha sido también todo un aprendizaje para mí, también, no, ni creas, aquí realmente recibo mucha ayuda de mis hijos jóvenes, ellos sí manejan muy bien lo que son las redes y los programas. Yo no tanto, entonces pues bueno, gracias, ahí hermosa. vamos. No, sí, y pues ojalá estos espacios se sigan manteniendo. Yo espero pues que sí, aunque pues no hay que esperar nada de la vida realmente, pero pues debemos saber qué es lo que pasa. Igual seguirás aquí y pues no después de esto de manjar poético, pues quién no quiere volverte a invitar. Ay, tan linda, gracias. Bueno, pues ojalá una próxima sea como para compartirnos nuestra poesía. Yo escuchar la tuya, que la he visto que la estás publicando en video y bueno, algunas cosas mías inéditas. Claro que sí, hermosa. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a ti. Un beso y cuídate Chao. mucho. Chao.